Buenos días, hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el privilegio de compartir con ustedes la parashá de esta semana, parashá Shoftim, que está en Deuteronomio 10, capítulo 16, 18 y va hasta el capítulo 21, 9. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran en oración. Padre Santo, bendito Dios, te doy tantas gracias, Señor Dios Santo, por habernos confiado tan grande regalo, Señor, tu preciosa Torá. Gracias, Señor, por el privilegio de poder abrirla, Señor, y ser ministrados por ella, ser enseñados, poder crecer en sabiduría acerca de tu instrucción para tu pueblo, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que me asistas por el poder de tu Espíritu, oh Señor, para que pueda cubrir el tema que me he propuesto, Señor, que pueda hablar exclusivamente, Señor, tu palabra expresada en estos pasajes, Señor. Yo te doy gracias, te pido, Señor, que igualmente esta palabra pueda servir para instruir al pueblo, Señor, para aclarar detalles acerca de estas instrucciones. Padre, yo te lo pido en el nombre precioso de Yeshua, nuestro amado Mesías, nuestro Cordero Santo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía, Parashá, Shoftim, Shoftim significa jueces. Antes de ir allá, repaso un poquito acerca del tema de que esta distribución de las parashot y las haftarot, pues está sustentado en el libro de los Hechos 13, 14 al 15. Dice Hechos 13, 14 al 15. Dice el pasaje: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esto es solo para mencionarles que ya en el tiempo del libro de los Hechos y antes, la manera como se ministraba en los Shabbats, en las sinagogas, era precisamente esta, con esta distribución de porciones de la parashot y las haftarot, la ley y los profetas. Para entrar entonces al tema, voy a compartir aquí una presentación. Dice Parashat Shoftim. De nuevo, la expresión significa jueces y no es un tipo cualquiera de juez. Este es un tipo de juez, es la misma expresión que se usa en los jueces del libro de los jueces. Esto es un tipo de juez que presume la inocencia de la persona y en el libro de los jueces, pues la inocencia del pueblo. Este era un juez que se paraba para defender al pueblo. Entonces, este es el tipo de juez al que hace referencia. Había otro término que se llamaba los dayanim, que estos eran ya cuando
cuando la evidencia en contra de la inocencia de alguien, pues vencía la presunción de inocencia, entonces pues había que aplicar la sentencia. Y estos dayanim eran los jueces encargados de ejecutar la sentencia. Esta parashá es una parashá que tiene mandamientos dirigidos a toda la base del liderazgo del pueblo. Como vamos a ver, habla a los jueces, habla de los oficiales, habla de los reyes, de los sacerdotes y los levitas y aún de los profetas. Entonces vamos a ver que incluso mandamientos que parecen allí como un poco como salidos del tema, pues tienen relación. Entonces, dice en el versículo 18 que jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Hashem tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y aquí aparece una expresión bien interesante que me voy a tomar un par de minuticos para expresarla. Y es esta expresión, se llama esta expresión es Mishpat Tzedek. Mishpat Tzedek en hebreo sería algo así como, sería esta la escritura, y es un estado constructo. Es una expresión que la encontramos así, junta, y lo que significa es, Mishpat está asociado con los procesos y Tzedek, justicia. Y entonces lo que tiene es donde dice aquí el justo juicio, así lo tradujeron por lo menos en esta versión al español, el justo juicio, Mishpat Tzedek. Y Mishpat son los procesos en la búsqueda de la justicia. Cuando los procesos son correctos, el resultado al final será la justicia. Entonces, me parece muy, muy interesante tener esto claro, porque el Padre en su sabiduría, pues pensó en los procesos y delimitó precisamente los procesos correctos para precisamente perseguir la justicia. Entonces, los procesos son la presentación de todas las evidencias, las investigaciones, los testigos, todo lo necesario para encontrar la verdad y administrar esa justicia. Entonces, dice el pasaje que entonces se nombrarían estos jueces y los oficiales. Los jueces son estos shoftim y los oficiales son los shofrim, que son los oficiales, como quien dice, los jueces y la policía, digamos, los que enfuerzan esas leyes.
Y entonces está pues esta instrucción, mandamientos de la administración de la justicia. Habla de que no torcerás el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque obviamente contamina el juicio. Y dice, seguirás la justicia para que vivas y heredes la tierra que Hashem te da. Entonces, crucial, importante, vital, estos delineamientos y estos delineamientos hechos delante del Padre, porque estos delineamientos, si se siguen, pues van a llevarnos a esos procesos adecuados que nos van a nos van a conducir sin pérdida a la justicia. Luego dice, hay otros mandamientos, dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Hashem. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es ese mandamiento allí como en medio de lo que viene hablando? Pues no, como que no hiciera como que no armonizara mucho, como que se estuviera como saliendo del tema. Y este segundo también dice, no levantarás estatua. Y entonces lo que está haciendo allí es diciendo, si en un momento determinado tú sintieras el impulso de consultar a alguna deidad eh, para, para hacer esa búsqueda de la justicia, pues te está prohibido, te está prohibido. Dice, no ofrecerás también, es el siguiente, entonces, además no ofrecerás en sacrificio a Hashem animal con defecto. Buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Hashem. Y continúa, dice, cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Hashem tu Dios te da, un hombre o una mujer que haya hecho mal ante los ojos de Hashem tu Dios, traspasando su pacto. Y entonces habla de que haya servido a dioses ajenos y que se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, la luna o a todo el ejército del cielo. Pues está hablando, viene hablando del mismo tema, no se ha salido del tema, está tratando de prohibir el consultar alguna fuente y violando así el mishpat. Recuerden, el mishpat son los debidos procesos. Entonces, los debidos procesos no pueden ser violados, no podemos alterar esos procesos para aún con el interés de buscar justicia. Está prohibido para el pueblo. Y dice que si fuere dado aviso, dice, no servirás a dioses ajenos. Entonces dice que si se diera aviso de que alguien está infringiendo esto, entonces dice que se necesitarán 2 o 3 testigos. Y la pena por hacer esto, pues será la muerte, morirá. Dice que no se aplicará la pena capital por el testimonio de un solo testigo. Luego dice que cuando el juicio fuere difícil, entonces dice que vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez. O sea, aquí ya estamos pensando que todos los mispat, todos los procesos que se siguieron para llegar al conocimiento de la verdad fueron insuficientes, no fueron, no fueron contundentes para llegar a un veredicto. Entonces dice que vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez. Aquí estás llegando delante de Hashem. Y entonces se consultará ya, dice, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Hashem escogiere y te cuidarás de hacer todo lo que te manifiesten. Es decir, el veredicto que salga de estos sacerdotes, levitas y el juez, obedecerás. Y aún dice que si hay alguien
que procede con soberbia y que no obedezca al sacerdote que está para ministrar allí, dice que el tal morirá. O sea, si alguien se revela contra ese veredicto, dice que el tal será condenado a muerte. Y dice que quitarás de esta manera el mal del medio de Israel. ¡Wow! Tremendo. Luego dice, entonces, sí, bueno, lo que acabo de decir, si alguien no obedeciera al sacerdote, pues tendrá pena capital y de esta manera quitarás el mal de Israel. Luego viene, entonces, de nuevo, hemos hablado, la parashá está hablando a los jueces y a los oficiales, y luego ahora va a hablar acerca del rey. De nuevo estamos tomando todo el liderazgo del pueblo. Entonces habla que cuando el pueblo pidiere un rey, ese rey tiene que ser escogido por Hashem, primero que todo. Segundo, deberá ser israelita de nacimiento, no deberá ser un extranjero. Tercero, no aumentará para sí caballos. Cuarto, no hará volver al pueblo a Egipto. No hará volver al pueblo de Egipto para aumentar para sí caballos. Relacionado con eso también. Y dice, no tomará para sí muchas mujeres. Siguiente, escribirá una copia de esta ley, lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida. Si nosotros vemos la vida de Salomón, y es un poquito contradictorio esto porque él fue un rey que fue, digamos, tuvo unos privilegios maravillosos. Primero que todo la sabiduría y bueno, después el poder, dinero, la paz o el temor de sus enemigos más bien. Bueno, lo tuvo todo. Pero recuerden que en este momento estamos frente a la tierra prometida, el pueblo está sentado allí, está sentado frente a la tierra prometida, o sea, todavía ni siquiera han entrado a la tierra. Y ya aquí se está profetizando todo esto. Y todo esto parecería como describir precisamente todo lo que hizo Salomón, porque aumentó para sí sus caballos. Dice que se habla de la cantidad de caballos que tenía, se habla de que para comerciar con esos caballos hizo que sus súbditos viajaran a Egipto y comerciaran con caballos. Y tomó para sí muchas mujeres. Obviamente pensamos que no escribió esta copia de la ley, ni la tuvo consigo, ni la leyó todos los días de su vida, porque la palabra hubiera rearguido su corazón. Wow, es bueno, pero este es en sí la ley para la selección de un rey. Aquí ya estamos entonces hablando, llevamos jueces, oficiales, reyes, y dice, vamos a hablar ahora para los sacerdotes y los levitas. Entonces dice que los levitas no tendrán heredad entre sus hermanos. ¿Y cuál será la razón para que los sacerdotes y los levitas no tuvieran heredad? Bueno, no sé, cuando uno tiene un terreno, pues ya está involucrado en el comercio, ya está involucrado en los negocios, ¿cierto? Y esto puede contaminar su juicio. Entonces el Padre, en una sabiduría maravillosa, previno esto y dice, no tendrán heredad entre sus hermanos, o sea, no tendrán forma de contaminarse. Su juicio siempre permanecerá limpio de toda contaminación. Luego dice,
de parte del pueblo recibirán la espaldilla. Estos son lo que ellos sí recibirán, ¿cierto? La espaldilla, las quijadas, el cuajar de los animales, de los sacrificios. También recibirán las primicias del grano, del vino, del aceite, de la lana de las ovejas del pueblo. Y dice que cuando saliere un levita para ministrar en el lugar que Hashem escogiere, que es Jerusalén, recibirá igual ración a la de los otros levitas de aquel lugar. Él ministraría, sale del lugar donde está, viaja a Jerusalén y allí ministra, como dice una expresión preciosa, porque dice, y cuando saliera un levita de alguna de sus ciudades, de entre todo Israel donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Hashem escogiere, con todo el deseo de su alma, wow, ministrarán el nombre de Hashem su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieran allí delante de Hashem. Y dice que igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Entonces, es una ley que habla de las porciones de esta otra parte del liderazgo del pueblo. Vamos ahora entonces jueces, oficiales, reyes, sacerdotes y levitas. Y ahorita entra a un tema aquí, dice prohibición de las abominaciones cananeas. Y entonces dice, no pasarás a tu hijo o a tu hija por el fuego. Y estos eran prácticas de los pueblos paganos que iban a ser sacados de su territorio por el pueblo, que iban a ser desplazados, ¿cierto? Por el territorio, por el pueblo de Israel. Entonces, ellos hacían estas prácticas. De nuevo, son prácticas terribles porque hemos comentado que ellos pues tomaban a sus hijos o hijas y dicen que el rito consistía en tirarlos a unas pailas de aceite caliente. Y allí, pues imagínense los gritos de estos niños. Y dice que el ruido ensordecedor de los tambores ahogaban los gritos de estos niños. Estos eran rituales terribles, horrorosos a sus dioses paganos. Luego dice que no practicarás adivinación. Aquí viene una lista muy interesante de estas prohibiciones. Toda forma de adivinación, agorero, sortilegio, hechicero, encantador, adivino, mago, ni quien consulte a los muertos. Dice, porque es abominación para con Hashem, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Hashem, tu Dios, echa fuera estas naciones de delante de ti. O sea, Hashem desplazó esas naciones precisamente porque practicaban este tipo o tenían este tipo de prácticas. Dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Hashem tu Dios. Tremendo, tremendo. Es terrible ver que en estos días, en este tiempo moderno, pues se estén dando de una manera cada vez más masiva este tipo de prácticas. Es increíble la cantidad de niños que se extravían, que desaparecen
y que luego se sabe que han sido objeto de prácticas satánicas y que han muerto, han sido sacrificados. También todas estas prácticas de la adivinación, agoreros, sortilegio, hechicería, encantamiento, bueno, todas estas cosas practicadas de una manera masiva, cada vez más, las personas buscando conocer el futuro, buscando influir en otras personas, buscando, bueno, eh, por procedimientos, por procesos no santos, eh, todos sus, digamos, el cumplimiento de todos sus deseos. Entonces, prohibición absoluta de estas abominaciones. El Padre las llama abominaciones. Esa es la palabra que usa. Wow. Luego viene un tema bien interesante que dice un profeta nuevo. Y el tema de este profeta nuevo, pues dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moshe, te levantará Hashem tu Dios, a él oiréis. Y entonces aparece un tremendo, hay un paralelo muy hermoso entre ese profeta nuevo que obviamente apunta de una manera maravillosa a nuestro Mesías Yeshua. Y dice, miren este paralelo, dice, Moshe nació en una situación de peligro y tenía que ser escondido, al igual que nuestro Mesías. Recordemos que eh, en su infancia había amenaza de muerte. Moshe tuvo que ser salvado de las aguas y Yeshua tuvo que viajar a Egipto hasta que muriera Herodes. El nombre de Moshe es una profecía mesiánica. Moshe no se aferró a su gloria, sino que enseñó a un pueblo esclavizado, al igual que nuestro Mesías, que no se aferró a su condición de Dios, se despojó de toda deidad, no se aferró a su condición a su gloria. Luego Moshe fue rechazado por su propio pueblo cuando vino la primera vez, al igual que nuestro Mesías. Moshe volvió a Israel después de mucho tiempo, al igual que nuestro Mesías volverá mucho tiempo después. Wow. Moshe fue enviado para enfrentarse directamente con el faraón y destruir su poder mágico. Igual, Yeshua conquistó en el madero, arrebató el poder del adversario. Moshe fue enviado para librar al pueblo de la esclavitud bajo el faraón de Egipto. Yeshua fue enviado o vino para librar al pueblo de la esclavitud del pecado. Moshe reveló el nombre santo al pueblo. Yeshua reveló su naturaleza. Wow, su naturaleza de Dios mismo hecho en semejanza de hombre. Moshe hizo milagros extraordinarios. Bueno, imaginémonos la cantidad de milagros y hechos portentosos de Yeshua, que se habla que si fueran escritos, dice que no cabrían en el mundo los libros que tendrían que contar lo que él hizo. Wow. Moshe habló las palabras de Hashem. Yeshua habló las palabras de Hashem. Yeshua es la palabra viva. Yeshua es la Torah viva. La Torah tomó forma corporal. Wow. Dice, Moshe es llamado Dios, fue llamado Dios. En un momento determinado de la historia de Moshe así fue. Y Yeshua es Dios, es el mismo Hashem. Vamos a mirar antes de esto. Vamos a ir aquí a unos pasajes preciosos. Vamos a ir a
en Juan 12:48, porque acerca de este profeta, como dice aquí, voy a leer el texto, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Hashem tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Hashem tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Hashem mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Hashem me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y entonces, vamos a ir acá a unos pasajes, dice Juan 12:48. Juan 12:48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Wow. En Hechos 3:22, Hechos 3:22, dice, porque Moshe dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. La profecía cumplida. Ahora miremos, vamos a ir a Isaías 51:12 y vamos a ver algo precioso. Isaías 51:12. Esto yo creo que pues hace parte de la Haftarah y entiendo que el pastor hablará algo de esto, pero quiero conectar esto acá porque me parece precioso. De hecho, que me parece el tema más relevante, pues uno de los temas más relevantes, obviamente, de esta parashá. Y dice en Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? Wow, él está diciendo, él mismo, él es el consolador. Él es el que vuelve al original. Algo fue desarreglado y el consolador vuelve al estado original. Y me parece algo maravilloso. En el 52 dice así. Dice 52:4. Vamos a leer desde aquí. Dice, porque así dijo Hashem el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Hashem, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Hashem, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo, miren lo que dice aquí, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yeshua es Hashem, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios, aquí dice reina, en el original dice tu Dios reinó. ¿Por qué en pasado? Porque hasta que Él
no murió y resucitó, realmente Él no había conquistado. Él es rey del universo, Él está allá, ¿cierto? Allá Él es rey. Él tiene toda su corte celestial, sus ángeles, y delante de Él reina, de ellos reina. Pero aquí, hasta que no se cumplió, hasta que no murió en el madero, resucitó, Él no había conquistado. Recordemos que para que Él reine aquí era necesario que tuviera pueblo. Y Él tiene pueblo cuando conquista en el madero lo que Él conquistó, nuestra redención, nuestra salvación, conquistó nuestra libertad. Entonces, por eso dice, tu Dios reinó en ese momento, en ese momento. Dice, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Hashem vuelve a traer a Sión. Es él, Hashem. Miren que está hablando Hashem. Entonces, es el juego en el que habla, pero el que hace es Yeshua. Hashem es Yeshua. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Hashem ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Miren que habla Hashem, pero ¿quién fue el que redimió? ¿Quién fue el que vino? ¿A quién vimos? A Yeshua, ¿cierto? Hashem desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. ¿Qué es esa expresión de desnudar el brazo? Es precisamente despojarse de toda deidad, despojarse de toda su condición de Dios ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Wow, pasajes maravillosos, muy reveladores porque ahí se expresa muchísimo acerca de que no, Jesús o Yeshua, pues él era un hombre, ¿cierto? Tenía condición de hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. Y es diferente del Padre. Pero lo que estamos viendo en estos pasajes es que habla Hashem y ejecuta Yeshua. Y dice, yo mismo, yo estaré allí, yo lo redimiré. Si vemos cómo evidentemente Hashem es Yeshua. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Hashem, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Hashem irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Bueno, estos son pasajes preciosos. Normalmente, como lo hemos expresado, estas haftarot son las llamadas haftarot de consolación y son las que siguen al 9 de Av, en donde ocurrieron todas las tragedias que ya hemos comentado también, la destrucción de los dos templos y la expulsión de los judíos de España en 1492. Bueno, tantas cosas terribles que pasaron en el 9 de Av, y entonces vienen esas 6 haftarot de consolación, y aquí conecta de una manera maravillosa con la paracha cuando habla de ese profeta nuevo, un profeta nuevo como tú, le dice el Padre a Moshe, les levantaré. Y dice que a él oiréis, y al que no oyere las palabras que él hablará, yo le pediré cuenta. Mi rostro estará contra él. Wow. Luego dice entonces, el profeta falso morirá.
el profeta falso morirá. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal morirá. Y bueno, ahorita está entonces, recordemos, hagamos, rebobinemos, hemos hablado, decía que en esta parashá, Shoftim, era una parashá muy orientada a hablarle al liderazgo del pueblo. Entonces hemos hablado de jueces, hemos hablado de oficiales, hemos hablado de reyes, hemos hablado de sacerdotes y levitas, y ahorita estamos hablando de profetas y de la labor de profeta. Entonces dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Hashem no ha hablado? Entonces dice, si el profeta que hablare en nombre de Hashem y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Hashem no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Entonces, leyes para los profetas. Miren que hay pena capital para el que pretenda hablar palabra de Dios sin que haya sido, pues. Luego viene un tema de los mandamientos sobre los homicidios y otros asuntos. Entonces, el primer tema es el propósito de las ciudades de refugio. Y aquí es un tema que, aunque ya lo hemos tratado, vamos a repasarlo. Básicamente, eran ciudades en donde eran habitadas por levitas y eran como una especie de ciudades prisión. ¿Por qué? Porque resulta que cuando había un homicidio involuntario, y pone el ejemplo de que, por ejemplo, en un campo alguien estuviera arando y entonces levantara el arado y saliera el hierro y cayera en la cabeza de alguien y lo matara, pues esa persona realmente no tenía nada contra su víctima. Es un homicidio involuntario. Entonces dice que para que no se derramara sangre inocente, o sea, para que las personas de aquel muerto no vinieran a tratar de vengar la muerte matando a esta persona que le había quitado la vida de manera involuntaria. Entonces, esa persona se desplazaría a una de esas ciudades de refugio que estaban distribuidas de una forma estratégica a lo largo de todo el territorio, para que no hubiera una gran distancia a esa ciudad y no corriera el peligro de que mientras llegaba pues fuera alcanzado por los que querían vengar la muerte de la víctima. Entonces estaban así, uniformemente, pues muy estratégicamente ubicadas a lo largo de todo el territorio. Y entonces esa persona se desplazaba ya a la ciudad de refugio y allí permanecía hasta que el sumo sacerdote estuviera vigente, pues moría, ¿cierto? Ahora, si había una víctima de un homicidio voluntario, o sea, si se comprobaba que había efectivamente un homicidio, o sea, más bien un asesinato, ¿cierto? Ya un asesinato de una persona, entonces la pena es la pena capital. Ahora, no se condenarán a nadie, no se condenará a nadie sin el testimonio de 2 o 3 testigos. Luego dice habla sobre los límites de las propiedades. Dice que en la heredad que poseas en la tierra que Hashem tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Estaba prohibido mover los límites de las propiedades. Luego, la ley sobre los testigos. Entonces, los testigos. Dice, solamente por 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y ojo que la idoneidad de los testigos tenía que ser probada. Entonces, dice, cuando se levante falso testigo contra alguno, dice que se presentarán delante de Hashem
los sacerdotes y los jueces. Y si se llega a determinar que era efectivamente un falso testigo, la persona recibirá la pena, la pena que pretendía eh, eh, que recibiera pues el acusado, ¿cierto? Él estaba acusando de manera fraudulenta a alguien. Bueno, él recibirá la pena que recibiría la persona que estaba siendo acusada. Luego vienen principios que regulan la guerra. Y entonces aquí dice, dice que el que haya edificado casa nueva y no la haya estrenado, que quien haya plantado una viña y no la haya disfrutado, que quien se ha desposado con su mujer y no la ha tomado, o quien sea medroso y pusilánime, pues estas personas no irían a la guerra. Eh, para todos hay razonamiento, ¿cierto? La persona que ha edificado casa nueva y no la haya estrenado, la viña y no la haya disfrutado, casado con una mujer y no la haya tomado, y el medroso y pusilánime, pues porque haría decaer el ánimo del ejército. Entonces, estos no irían a la guerra. Dice que si una ciudad acepta los términos de paz, será tributaria y te servirá. Esto era exclusivamente para una ciudad que estuviera muy alejada del territorio. Esto no es para las ciudades dentro del territorio que iban a ocupar el pueblo. Dice, si está lejos de ti y no acepta los términos, o sea, si esa ciudad que está lejos no acepta los términos de paz y te ataca, pues entonces dice, dice que herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Hashem tu Dios te entregó. Esa es la forma como se procederá con una ciudad que está retirada del territorio y que no aceptó los términos de paz para ser tributaria o siervos del pueblo. Eh, pero las ciudades que estén, pero las ciudades que estén en los pueblos que el Señor te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Esta es, dice, las ciudades de los pueblos que Hashem te da por heredad, no dejarás con vida a ninguna persona. ¿Y esto por qué? Parece pues, el comentario típico es, parece como muy cruel, pero el Padre que todo lo sabe, pues sabía que si ellos tenían misericordia de estos pueblos y los ponían como tributarios y siervos de ellos, eventualmente, como estaban ahí mismo en el territorio, pues las costumbres de unos iban a pasar a otros, o sea, siervos de aquí con amos de allá, amos de allá con siervos de aquí, o sea, se iban a mezclar las costumbres y el pueblo se iba a extraviar. Y de hecho que fue lo que finalmente pasó. Luego dice, cuando las sities por muchos días para tomarlas, no destruirás los árboles que dan fruto, pero podrás usar los que no den fruto. O sea, cuando el procedimiento, pues cuando estaban tomando las ciudades, pues eran sitiarlas. Y dice que, pues que no, el padre no les permitía destruir los árboles que tuvieran fruto, pero los que no dieran fruto, pues les estaba permitido usarlos para como baluarte, pues, contra la ciudad contra la que se estaba haciendo la guerra. Luego dice la ley sobre los homicidios no resueltos. Y entonces dice, cuando se halle a un cadáver y no se sepa quién lo mató, entonces hay todo un procedimiento. Dice, se medirá la distancia hasta las ciudades que están alrededor del cadáver, de donde se halló el cadáver, pues. Y dice que la ciudad que estuviera más cerca, los ancianos de la ciudad más cercana, harán sacrificio de expiación. Entonces dice que tomarán una ternera
y la llevarán hasta un lugar, y da la descripción, dice, los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Hashem, tu Dios, para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Hashem, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Entonces ellos serán convocados para definir lo que se haría. Y dice, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, les dice lo que dirán, dice, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Hashem, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Entonces ellos, como dice ahí el punto 5, declararán su inocencia y la sangre les será perdonada. Y dice, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Hashem. Esta reflexión o la reflexión que hago después de ver estos procedimientos para la ley de los homicidios no resueltos, da temor para este país. Primero que todo, la cantidad de abortos, de sangre inocente que ha caído al suelo y reclama justicia desde la tierra. Ahora se ha sabido de cientos de miles, en realidad de miles de niños que han sido encontrados en jaulas en este país para el tema de esta droga nueva, adenocromium. Cosas terribles o sea, nadie se puede imaginar el tamaño de la maldad para que algo así suceda. Como la perversión ha llegado a unos límites realmente que uno no se hubiera imaginado. Entonces uno piensa, wow, si el Padre ha definido este procedimiento para un cuerpo, una persona que es encontrada en un campo y que nadie supo quién le quitó la vida, nadie vio nada, no hubo testigos, y hay todo un procedimiento tan elaborado. Imagínense cómo medir la distancia a la ciudad más cercana, hacer que los ancianos de esa ciudad se desplacen hasta ese sitio, se haga un sacrificio de expiación de la forma que se hace, se pida la veeduría de los levitas. Imagínense o sea, todo este procedimiento por la sangre de una vida que fue derramada y que no se podrá hacer justicia, pero tiene que ser expiada. Y entonces piensa uno, wow, ¿y qué pasa con esos cientos de miles de víctimas inocentes, sangre derramada que clama justicia? Delicado, delicado. Me queda en el corazón después de esta parashá temas muy especiales, muy centrales, el tema del Mishpat Tzedek, del justo juicio, o lo que podríamos llamar el proceso
que nos conduce, los debidos procesos que nos conducen a la justicia. Y allí tenemos también un tremendo vacío. No solamente, o sea, menos en este país. Yo diría que en los países de donde nosotros venimos, este tema es un tema muy manoseado porque la administración de la justicia está absolutamente corrompida, pervertida. Entonces, obviamente, la impunidad que hay es extrema y, por supuesto, entonces no existen las leyes adecuadas que persuadan, que tengan ese cometido de persuadir, de no delinquir. Entonces, me queda en el corazón ese tema del justo juicio, de los procesos adecuados que el Padre en su sabiduría implementó para que siempre se pudiera llegar a la administración perfecta de la justicia. Imagínense, pues toda una estructura de jueces y oficiales encargados, primero que todo, en la presunción de la inocencia del acusado, pues tratar de demostrar esa inocencia. Primero que todo, siguiendo unos procedimientos eh, que una cosa guiaba a la otra hasta llegar a ese veredicto cierto. Porque cuando el juicio era difícil, entonces la última instancia era consultar a los sacerdotes. Y allí lo que estábamos haciendo era preguntándole al que todo lo sabe: Señor, aquí en este juicio difícil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién es el culpable? ¿Es culpable? ¿Es inocente? Entonces, me parece que algo muy especial queda, como les digo, en mi mente y en mi corazón con este tema de la administración de la justicia, con el tema de los reyes. Entonces, también algo maravilloso, pues, de una cantidad de disposiciones que prevenían la corrupción del rey. Ese rey era verdaderamente un servidor del pueblo. Entonces, pues no debería acumular riqueza, no debería acumular mujeres, no debería acumular caballos. Tenía que tener una copia de esa ley, leerla, llevarla consigo y leerla todos los días para que no olvidara quién era y por qué estaba allí. Luego el tema de los sacerdotes y levitas, su función, maravilloso. El tema del nuevo profeta, un nuevo profeta os levantaré. Ese tema y el pasaje de Isaías, eso que hemos leído de cómo Hashem dice: yo mismo iré, yo soy tu consolador. Yo soy el consolador es el que vuelvo todo al estado original. Todo fue hecho patas arriba, pero yo mismo lo voy a arreglar. Y él mismo viene y lo hace. Entonces, bueno, estos son como los comentarios que quedan de esta maravillosa parashá. Y espero que haya traído luz sobre algunos de los temas. Tenemos, espero, otros años por delante en donde podamos tocar con mayor profundidad algunos de estos temas. Por ahora me he propuesto es tener o presentar una panorámica de esta parasha. Y hemos cubierto como todos los temas que involucra esta parasha. De manera que, bueno, Shabbat Shalom para todos ustedes. Espero que sigan pasando un día muy especial al lado de sus familias y en la presencia del Señor, guardando reposo. El Padre los bendiga. Un abrazo para todos.